Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? María Laura, nuevamente con ustedes. En este audio lo que voy a grabar es la tercera parte de los fragmentos del libro de registros akáshicos según Edgar Cayce, donde el autor del libro relata las experiencias de Cayce y las enseñanzas que ha dejado con respecto a esta maravillosa herramienta que reside en todos nosotros. Les recuerdo que estoy leyendo fragmentos del libro, ¿ok? Lo hago literalmente leyendo sin, digamos, incluir opiniones personales ni nada por el estilo. Simplemente para compartir y para expandir este conocimiento. Así que empecemos. Desde la perspectiva de Edgar Cayce, los registros akáshicos mantienen una variedad infinita de datos del pasado, ya se trate de las vidas anteriores de un individuo específico o de la historia registrada de una civilización antigua. Todo tipo de información se almacena y está disponible para cualquier persona que pueda acceder a la base de datos. El propio acceso de Cayce al material parecía ilimitado, detallando todo desde la estancia de un alma individual a través del espacio y el tiempo a largas narraciones sobre la historia antigua y las civilizaciones olvidadas. Independientemente de la consulta, Edgar Cayce parecía experto en observar con atención los registros. Al comienzo de las lecturas sobre el pasado, Cayce a menudo se enfocaba en incidentes que ocurrieron durante la vida actual del individuo. A veces se centraba en accidentes olvidados hace mucho tiempo o traumas de la infancia. En otras ocasiones, él podría discutir las primeras experiencias actuales que parecían relevantes en un individuo. Invariablemente, después de adquirir los registros de las personas en cuestión, Cayce discutía las influencias astrológicas que parecían relevantes en su vida. Única en su enfoque, la lectura de Cayce ofreció una mirada interesante a cómo la astrología y el alma estaban de alguna manera conectadas. El material de Cayce sugiere que nuestras vidas no están gobernadas por los planetas porque nacimos en tal momento en cierto lugar, sino que nacemos en la Tierra, rodeada por los planetas, en un tiempo y lugar que representa materialmente quiénes somos a nivel alma. En otras palabras, Cayce afirma que el universo se detuvo en el momento exacto del nacimiento de un niño. En ese momento en el tiempo, los planetas crean una representación astrológica física única de quien esta alma es innata y espiritual. Por esta razón, Cayce creía que un estudio de la astrología podrá dar a un individuo una indicación bastante precisa de las cualidades, rasgos, oportunidades y desafíos con lo que él o ella había llegado. Por esta razón, Cayce creía que un estudio de astrología podría dar a un individuo una indicación bastante precisa de las cualidades, rasgos, oportunidades y desafíos con los que él o ella llegó a este mundo. Cosa que también esa misma información está disponible en los propios registros del individuo. Sin embargo, porque el libre albedrío es la influencia más fuerte en la vida de un ser, no sería tan fácil de usar la astrología para equiparar a dónde iba el individuo, o sea, el futuro de ese individuo. En el lenguaje de sus lecturas, Edgar decía: ninguna acción de ningún planeta o cualquiera de las fases del Sol, la Luna o cualquiera de los cuerpos celestes sobrepasan la regla del poder de voluntad individual del hombre, el poder dado por el creador del hombre en el principio, cuando se convirtió en alma viviente, con el poder de elegir por sí mismo. Otro concepto interesante que Cayce adquirió de los registros akáshicos fue que entre las vidas físicas terrenales de un individuo, un alma experimenta estancias en la conciencia. Estas estancias permiten que un alma aprenda lecciones enfocadas,
como el amor incondicional, antes de regresar a la Tierra con una conciencia expandida. Esto no sugiere que los individuos vayan a otros planetas en el mismo sistema solar. En cambio, las lecturas indican que cada uno de los planetas es simplemente una representación física de un estado de conciencia correspondiente. A las personas que recibieron lecturas de vida de Edgar Cayce, se les dijo que qué influencias planetarias las habían afectado antes de su presente encarnación terrenal y cómo estos estados de conciencia habían impactado sus características internas. De acuerdo a las lecturas, estas estancias en la conciencia se manifiestan como fuertes, inconscientes influencias sobre la personalidad, el carácter, los impulsos, los deseos, los hábitos e incluso las preferencias. En otra parte del libro continúa de la siguiente manera. Al dar las interpretaciones de los registros, tal como los encontramos, estos se eligen con el deseo y propósito de que ésta sea una experiencia de ayuda para el ser. Si bien puede haber interpretaciones de virtudes y defectos, estos se señalan que puede haber una mayor realización de la entidad que la entrada en esta experiencia, o sea, la encarnación en la Tierra, pues esta tiene un propósito que no es por casualidad, sino que la infinita misericordia de las fuerzas creativas, Dios, puede manifestarse de tal manera que esa entidad pueda tener esperanza. No pierdas la esperanza como la tienes o intentar huir de uno mismo para sofocar o encubrir esa conciencia o el miedo que encuentra expresión en tiempos durante tu experiencia en la Tierra. Porque la indulgencia o el huir de uno mismo no gana nada, solo crea, provocando en la experiencia aquello que a veces es difícil de encontrar, y uno se desanima por sus propios esfuerzos y a menudo comienza a condenar a otra persona por aquellas perturbaciones que se hayan producido. Sepa que hay un propósito, una manera en la que el yo puede llegar a una mayor realización de lo que la fuerza creativa o Dios tiene para ti en esta experiencia. Al dar las interpretaciones de los registros que están escritos en la madeja del tiempo y el espacio por las actividades de la entidad sobre o en la influencia consciente o acción, encontramos que las estancias en los planetas durante los intervalos entre las manifestaciones materiales o terrenales tienen una parte en los impulsos latentes y manifestados en la experiencia de esta entidad, como en todas las entidades. Es cierto que de los aspectos astrológicos la entidad se ha desviado y se está desviando alguno de los impulsos manifestados. Sin embargo, sepa que ningún impulso, ninguna señal, ninguna emoción, ya sea de una naturaleza mental latente o de una naturaleza material o emocional, encontrando expresión en el cuerpo, supera ese derecho de nacimiento, la voluntad, el libre albedrío, el factor que hace que el alma humana, el individuo humano, diferente de todas las demás criaturas en la tierra, de todas las manifestaciones de la actividad de Dios. Porque Él, el hombre, ha sido hecho un poco menor que los ángeles, con todas las capacidades para llegar a ser uno con Él. No el todo, ni tampoco perdido en la individualidad del todo, pero volviéndose más y más personal en todas sus conciencias, de la aplicación de la individualidad de las fuerzas creativas. Por lo tanto, más y más en unión con Él, pero consciente de ser Él mismo. De las estancias astrológicas las encontramos más bien como influencias en la experiencia. Júpiter, la influencia benévola, que indica que las actividades de la entidad
son principalmente entre sus semejantes, aplicados de manera individual, pero afectando en sus relaciones más bien las masas o en grupos en sus actividades. Por lo tanto, la actividad individual de la persona, de la entidad, debe estar en cualquier expresión en el plano material que trata con las emociones de los individuos y las actividades de los individuos, más bien que con las cosas, aunque es posible que a través de cosas usadas por individuos habría la mayor expresión, ya sea en la demostración o en la actividad. Mercurio. Estas influencias se indican de una manera, carácter o forma de pensamiento. Sin embargo, la entidad se ha permitido alejarse un poco de esta capacidad de tomar decisiones. Despierte, entonces, a esa capacidad de pensar con claridad sobre temas, condiciones, actividades, no tanto de manera o forma especulativa, ya que si bien ha habido periodos en los que aparentemente las cosas iban bien, incluso en este estadio, sepa que está encontrándose con usted mismo y las cosas a veces no parecen tan bien. Esto es un fragmento de una lectura de Edgar Cayce, que lo incluí aquí solamente para ejemplificar la parte, la parte donde hace referencia a las influencias de Mercurio. Neptuno. De esta estancia encontramos influencias pertenecientes a las cosas del misterio. De ahí la inclinación de la persona o de la entidad a ser especulativa o a especular en maneras que no siempre pueden ser sabias. Pero si las actividades están en relación con las personas, que tienen que ver con cosas que se acercan, pasan o crecen en el agua, entonces con mucha más facilidad se encontrará armonía en las actividades si las influencias especulativas se resisten a menudo en la experiencia. De las estancias astrológicas, entonces, encontramos tanto buenas como malas influencias. Para estar seguro, el resultado depende de aquello que es el ideal en las relaciones con las cosas, con los individuos, con los propósitos y con las implicaciones espirituales de cada entidad. En otro fragmento del libro, continúa diciendo: la interpretación de los registros, entonces, depende de qué tan bueno sea el lector o qué tan bien de acuerdo con las variadas experiencias a través de las cuales la entidad ha pasado o los registros que ha hecho ese alma. Menciona que algo que agrava, ¿no?, entre comillas, la incertidumbre de obtener información precisa de los registros akáshicos está el hecho de que Cayce afirmó que a veces era muy difícil diferenciar entre un pensamiento y una acción. Un corolario de esta idea está contenido en las Escrituras, cuando Jesús anuncia que codiciar a un individuo es lo mismo que cometer el acto, dado que la disponibilidad de información de los registros akáshicos no siempre fue sencillo. Las lecturas de Cayce sugirieron métodos para obtener conocimientos del pasado en los que se pueda confiar. Además de los sueños, según Edgar Cayce, existe una correlación muy fuerte entre la imaginación y la intuición. De hecho, afirmó que cualquiera que sea imaginativo es intuitivo. A veces, un individuo puede tener una idea inusual o un pensamiento que viene de la nada, y tal vez ese individuo puede incluso decir: eso solo es mi imaginación, cuando de hecho la información puede ser una impresión psíquica precisa de los registros akáshicos. Dado que cada individuo es la suma total de todas sus experiencias previas, fragmentos de recuerdos de vidas pasadas con frecuencia salen a la superficie en la vida cotidiana. A menudo, sin embargo, las personas no saben cuán comunes son esas experiencias, como un sentimiento inmediato de animosidad hacia un nuevo compañero de trabajo, por ejemplo. O se preocupan cuando los niños, especialmente, discuten ideas y experiencias que son ajenas a su presente. Aunque la herencia y el entorno pueden explicar
nuestras similitudes con los miembros de nuestra familia, la reencarnación ayuda a explicar las diferencias. Todos tenemos actividades, lugares y personas hacia las que nos sentimos atraídos. Como se mencionó anteriormente, las personas retoman las relaciones exactamente donde las dejaron la última vez. Con frecuencia, un parentesco cercano con un individuo en el presente simplemente refleja la relación continua que se ha desarrollado entre esas dos personas. Además de observar los propios sueños y las experiencias imaginativas espontáneas, los métodos para obtener información de los registros akáshicos sobre el pasado de una persona incluyen la hipnosis, obtener una lectura psíquica personal y ensueños personales. Aquí voy a aclarar que en este libro hay un ejemplo que Edgar Cayce dio de un ensueño personal y se encuentra al final del capítulo que estoy leyendo en este momento. Debido a las muchas condiciones que influyen en el acceso a un individuo a los registros akáshicos, Cayce recomendó que cualquier información recibida sea sopesada contra lo que un individuo ya sabía sobre sí mismo. Solo porque algo era psíquico no significa necesariamente que sea exacto. Sin embargo, si la información de alguna manera permite a un individuo convertirse en una mejor persona en el proceso, probablemente valga la pena. Principalmente, los registros akáshicos del pasado brindan a las personas un marco de potenciales y probabilidades en el presente. Ese marco existe para todos. Un individuo no necesita estar abierto a la posibilidad de la reencarnación para que los registros impacten en su vida, relaciones, pensamientos y actividades. Todos los individuos atraen constantemente hacia sí mismos el recuerdo de sus actividades anteriores, perfectamente almacenada en la base de datos de registros akáshicos. Al tratar con el pasado desde la perspectiva de Edgar Cayce, no era tan importante lo que un individuo había sido alguna vez. Lo importante era quién era un individuo o quién es ese individuo o estaba en proceso de convertirse en el presente. El pasado simplemente proporcionará un marco, son datos con los que trabajar. Lo que un individuo hace con esos datos se convierte en una cuestión de libre albedrío y una parte de los registros para el resto de los tiempos. Bueno, ahora voy a continuar con otro fragmento del libro que se titula Los registros akáshicos como indicador del presente. Dice así: si tenemos una entidad, la entidad, el alma-mente, es decir, la mente mental y material de esa entidad, ahora conocida como, y menciona un ejemplo de una lectura de Cayce, como X, vamos a poner, con aquellas experiencias del alma en las estancias terrenales, con los desarrollos y los entornos en el presente, y lo que ha sido construido por esa entidad en cuanto a lo que ella ha hecho con respecto a la que ha construido en lo que ahora está presente en la Tierra. Imagínese cada mañana cuando se despierta que se le presenta un listado generado por computadora de cada persona, tarea y experiencia que sería más beneficioso para usted encontrar como parte de su día. ¿Qué pasaría si cada una de esas experiencias habían sido seleccionadas por una base de datos omnisciente que tenía sus mejores intereses? Imagine también que cada una de estas experiencias tuviera el potencial de ayudarlo no solo con superar todas sus deficiencias y convertirse en la mejor persona que podría ser, sino también en el cumplimiento de su misión personal en la vida. ¿Lo haría? ¿Le gustaría mirar esa lista? Según Edgar Cayce, los registros akáshicos nos brindan constantemente las experiencias y relaciones que necesitamos en el momento presente. Si nos enfrentamos a esas experiencias y personas que pueden parecer tan fácilmente como positivo o negativo,
Si nos enfrentamos de la mejor manera posible, se convierte en una cuestión de libre voluntad. Cada elección, pensamiento y decisión que tomamos en el presente tiene un efecto sobre la sustancia de la siguiente serie de potenciales y probabilidades que atraemos hacia nosotros. En el lenguaje de las lecturas, Casey decía: para siempre, día tras día, hay que hacer una elección por cada alma. Un conjunto de opciones puede conducir al crecimiento, la transformación y en última instancia la felicidad, y el otro conducir a más problemas, frustraciones y dificultades personales. Aunque no seamos conscientes del hecho de que todo lo que estamos encontrando en la vida puede volverse significativo y útil, las lecturas sugieren que tal potencial está siempre presente. Por ejemplo, dos personas podrían enfrentar una circunstancia similar, digamos la pérdida de un trabajo. Sin embargo, cada persona puede enfrentar la situación de una manera muy diferente. Uno podría gastar una gran cantidad de tiempo y energía amargándose y enojándose por lo que sucedió, y el otro podría verlo como una oportunidad maravillosa para comenzar todo de nuevo y hacer algo que siempre ha sido un deseo para él. Aunque la situación es la misma, la respuesta de cada persona es bastante diferente. La forma en que una persona responde a una situación determina, la forma en que una persona responde a una situación determina el próximo ciclo, la próxima encrucijada puesta en acción. Sin embargo, la simplicidad más significativa es el hecho de que cada uno de nosotros experimenta múltiples ciclos al mismo tiempo en cualquier momento. Y a cada una de estas realidades potenciales se crea a partir de la evolución en este almacén de información que contienen los registros akáshicos. Cada vez que daba una lectura, Casey elegía su información de los registros con cuidado. No solo había vidas particulares que estaban teniendo la mayor influencia en el individuo, en su aquí y ahora, pero había impulsos y emociones que eran tanto latentes como manifestados, operando dentro de la conciencia del individuo en cualquier tiempo dado, no todos los cuales fueran positivos. Estos impulsos pueden aumentar o disminuir basado en las elecciones del individuo y las experiencias que de allí resulten. Los registros akáshicos actúan como una base de datos informática gigante, almacenando recuerdos y patrones que se pueden dibujar en cualquier momento. Dentro de estos registros poseemos patrones de comportamiento positivos y negativos. De acuerdo con Casey, estos patrones son aprovechados y desarrollados aún más por nuestro presente proceso de pensamientos y actividades. Con libre albedrío, un alma puede desarrollarse a lo largo de las líneas como un santo o como un monstruo, dado que es tan fácil de recoger y cultivar un patrón negativo de comportamiento como uno positivo. En sus lecturas, frecuentemente aconsejó a las personas que establecieran un ideal, una intención positiva y con propósito, contra la cual podían medir sus pensamientos y acciones potenciales en el presente. Este método de sopesar la vida diaria contra un ideal espiritual fue llamado la más importante experiencia de esta o cualquier entidad individual. En 1938, una secretaria le dijo a Edgar Casey que toda su vida había contado vívidamente recuerdos de otra vida, cuando ella había muerto de niña a la edad de 5 o 6 años. Quería información adicional sobre esa experiencia. En una lectura, Casey declaró que sus recuerdos eran reales y que había muerto 10 años antes que ella. Sin embargo, se le aconsejó que no se detuviera en esos recuerdos. Era mejor dejar la información a un lado. Su vida presente demandaba su atención,
porque había mucho que podría estar haciendo si dirigiera sus ideales y propósitos en los canales adecuados. Lo que hace que la reencarnación sea importante es que el pasado establece gran parte para las oportunidades de un individuo en el presente. Los desafíos con frecuencia encontraron sus raíces en elecciones y decisiones que habían sido hechas previamente. Por ejemplo, una mujer de 41 años acudió a Casey por ayuda para tratar de entender y tratar un problema que estaba haciendo de ella un desastre emocional y físico. Llevaba 18 años casada con un hombre maravilloso, a quien describió como amoroso y considerado. Desafortunadamente él era impotente. Sin saber qué más hacer, la mujer a lo largo de su matrimonio había satisfecho sus ansias sexuales con relaciones ocasionales con otros hombres, una situación por la que se sentía extremadamente culpable. Recientemente, un antiguo pretendiente había entrado en su vida y los dos se habían juntado. Sin embargo, la culpa y el hecho de que el hombre estaba casado hizo que la mujer rompiera con ese asunto. Este hombre continuó persiguiéndola y confundiéndola aún más. Para empeorar las cosas, el médico de la mujer quería que comenzara a tomar estrógeno por una condición de salud. La mujer temía que tomar la hormona aumentaría su tensión sexual. El conflicto emocional entre amar a su esposo y desesperadamente deseando reanudar una aventura estaban tomando un peaje físico. Como de costumbre, Casey comenzó la lectura con: sí, aquí tenemos los registros de esta entidad, ahora conocida como o llamada XXX. Así comenzaba Casey las lecturas. Dice: durante la lectura, Casey confirmó que la situación actual se había desarrollado en el pasado, en una vida en la que ella y su esposo había compartido durante las cruzadas. En ese momento, su marido, para asegurar la fidelidad de la mujer, mientras él estaba fuera como soldado, la obligó a usar un cinturón de castidad. Aparentemente estuvo fuera por mucho tiempo y eventualmente ella deseó tener compañía sexual, pero no había nada que ella pudiera hacer sobre la situación. Como resultado, ella albergaba un profundo odio, ira y resentimiento hacia él, determinando en algo de tiempo en algún lugar. Se le dijo que la situación actual era su oportunidad de superar el resentimiento que se había construido cientos de años antes. La mujer simplemente se estaba encontrando consigo misma. En lugar de aconsejar a la mujer qué curso tomar sobre el asunto, Casey le dijo que ella tenía que sopesar la decisión contra sus propios sentimientos y creencias. Como alguna vez era importante para ella recordar que cualquier cosa hecha con la intención de ayudar a otra persona conduciría al crecimiento, y cualquier cosa hecha únicamente para fines personales y la gratificación egoísta solo podría conducir a más dificultades. Es importante señalar que a pesar de los diferentes impulsos, tendencias y recuerdos subconscientes de vidas pasadas, las lecturas siempre enfatizaron que cómo los individuos manejan su vida actual, sus relaciones actuales y las opciones y oportunidades a las que se enfrentaban era de suma importancia. Desde la perspectiva de Edgar Casey, la reencarnación no era un sistema de creencias ni una filosofía. Era en cambio un proceso real de desarrollo personal, eventualmente permitiendo que cada individuo alcance la madurez del alma como un ser amoroso, creativo y desinteresado. Para él, el presente era lo que realmente importaba. No era tan importante lo que el individuo podría haber sido en el pasado, sino lo que él o ella estaba haciendo en el presente. A lo largo de los 43 años que dio lecturas, Casey enfatizó que la información que eligió de la fuente limitada
A lo largo de los 43 años que dio lecturas, Edgar Cayce enfatizó que la información que eligió de la fuente ilimitada de datos disponibles estaba destinada a ayudar al individuo a enfrentar mejor los desafíos y oportunidades que él o ella en el presente enfrentan. En varias ocasiones, mientras se ponía a sí mismo en un estado alterado para dar una lectura, Cayce se hizo consciente de viajar a una sala de registros de alguna manera y conocer a un anciano rodeado de volúmenes de libros. El anciano le entregaría el registro del individuo con quien Cayce estaba trabajando. Mientras estaba en este estado de conciencia, Cayce seleccionaría de la información que sería más útil y esperanzadora para la persona en el tiempo presente. A menudo, las lecturas trataban de explicar a las personas por qué estaban siendo confrontados con ciertas experiencias y, sin interferir con su libre albedrío, proporcionarles formas prácticas de lidiar con lo que les estaba ocurriendo en su vida presente. En diciembre de 1940, mientras le daba una lectura a una mujer joven, Cayce tuvo un encuentro con el anciano, con los libros, que parecía enfatizar la importancia de esta selectividad de la información. Cayce recordó la experiencia de la siguiente manera. Dice: es la única vez que he tenido al encargado de registros para señalarme lo que puedo leer. Siempre antes simplemente me ha dado el libro, pero no me acordaba leyendo fuera del libro. Aquí guió mi lectura del libro y señaló con el dedo en los pasajes que podía leer y me dijo qué parte saltar hasta más tarde. En otra ocasión, Cayce declaró que estaba siendo advertido por el anciano con los libros para ser consciente en la selección de la información que sería de gran ayuda y esperanza para la joven que había solicitado la lectura. Una vez que Cayce accedió a los registros akáshicos, exploró los efectos de las influencias de los planetas y habló de vidas pasadas. Él explicaría cómo estos impulsos estaban impactando en el presente. En lugar de un discurso filosófico, el consejo tendía a ser práctico, ayudando a las personas con todo tipo de dificultades, relaciones, problemas de salud, dolor personal o incluso dirección profesional. Por ejemplo, una joven acudió a Cayce en busca de orientación vocacional. Había cambiado de trabajo tantas veces que dudaba haber estado con cualquiera de sus empleadores anteriores durante todo un año. Incluso en los registros akáshicos, la confusión de la mujer era evidente, porque Cayce comenzó con: sí, tenemos el registro aquí, qué charco de confusión, y sin embargo, qué hermosa alma, qué talentosa. Más tarde, Cayce sugirió que su deseo era brindarle ánimo a la mujer en descubrir y utilizar sus talentos actuales. La lectura decía que la mujer encontraría la mayor felicidad en ayudar a los demás, y Cayce sugirió trabajar como un profesor con mujeres jóvenes y niñas. También sugirió que ella se destacaba en ayudar a los menos afortunados y recomendó el servicio activo en la Cruz Roja. Señaló que la mujer tenía talento en el arte y la música. Ella tenía una profunda apreciación en la espiritualidad y debía enseñar eso en la escuela dominical. Se discutieron y aplaudieron algunas de las características de la mujer: su profundidad de emociones, su dulzura, su amabilidad, su sentido del deber, su talento para mostrar a los demás con el ejemplo, su don para llevar alegría a su entorno y su capacidad de resolver cualquier problema que se presentara. Sus habilidades, especialmente con jóvenes damas, estaban mucho más allá de lo común,
y se la animó a que se le aplicara. Cuando la mujer preguntó ¿algún otro consejo?, Casey respondió: ¿por qué decirle a la belleza que sea hermosa? Solo mantente dulce. Somos a través de. Al momento de la lectura, la mujer comentó que la información recibida ciertamente, dijo, expresa mis más íntimos deseos y aspiraciones. Ella también declaró que se había sentido atraída por trabajar con mujeres y debía haberlo hecho antes, pero seguiría su consejo. En 1957, 12 años después de que Edgar Casey fallece, la mujer presentó un informe de este seguimiento. En el libro, aquí menciona, hace un seguimiento del caso de esta mujer como para tener más conocimiento y si quieren obviamente lo pueden leer, cosa que es muy recomendable, ¿verdad? Bueno, continúo. Uno de los principios subyacentes que Casey obtuvo de los registros akáshicos fue la importancia de la responsabilidad personal en la configuración del curso de nuestras vidas y la condición del mundo que nos rodea. En pocas palabras, tenemos un efecto sobre cada alma que encontramos y tenemos un papel integral en la creación de nuestras vidas, experiencias, nuestras relaciones, incluso eventos mundiales. En la terminología de Casey, nuestra vida no está destinada. En cambio, dice, somos co-creadores activos en su desarrollo. El enfoque del trabajo de Edgar Casey nunca estuvo sobre sí mismo o sobre su destreza psíquica. En cambio, su deseo era proporcionar a las personas información práctica y orientación que podría ayudarlos a lidiar con los desafíos y decisiones de su vida, además de proporcionar la información que era más relevante para un individuo en su experiencia de vida actual. Casey discutía con frecuencia la realidad de un Dios presente y amoroso que siempre estuvo atento a su creación. Aunque no generalmente conocido, además de su trabajo psíquico, Casey pasó gran parte de su tiempo con aquellas personas que habían sido o que habían pedido su ayuda, Así como en las lecturas, el consejo que dio sugirió que los individuos estaban muy involucrados en un proceso co-creativo de sus vidas en desarrollo. En 1937, una mujer de 30 años que había recibido una lectura escribió a Edgar Casey para contarle su lucha contra la depresión y el letargo. Ella describió su estado de mente de la siguiente manera: desde mediados de noviembre he estado luchando a través de un pantano del desánimo. ¿Por qué? No lo sé exactamente, pero sospecho que se debe en gran medida al hecho de que soy realmente muy infeliz por dentro. Infeliz porque estoy insatisfecha con mi vida y conmigo misma, sin lograr nada que valga la pena, y aparentemente carente de esa chispa sutil que impulsa a las personas a lograr grandes cosas. Infeliz también porque estoy sola. Aunque quiero trabajar y mantenerme ocupada, estoy cansada de luchar con tantos de nosotros, como tantos de nosotros, lo hacemos por la mera existencia. Aunque quiera trabajar y mantenerme ocupada, estoy cansada de luchar como tantos de nosotros lo hacemos por la mera existencia. Cansarse tanto en mente, cuerpo y espíritu. Unos días después, el 15 de enero de 1937, Casey le escribió y trató de aconsejarla sobre el impacto que sus pensamientos estaban teniendo sobre su vida. Mucho antes de la conciencia de tales términos como el poder del pensamiento positivo o pensamiento de prosperidad y abundancia, o la naturaleza constructiva de las afirmaciones personales, las lecturas de Casey enfatizaron que la mente es el constructor, que cada individuo está constantemente involucrado en la creación de actividades y emociones subyacentes. Su consejo para ella fue el siguiente:
Gracias por tu carta. Agradezco tu tiempo para escribir. Creo que puedo apreciar completamente tus sentimientos, pero yo también tengo periodos en los que parece no haber nada que pueda o vaya a salir bien. No se llega a ninguna parte y la perspectiva es todo menos prometedora. En efecto, una cosa es saber y otra muy distinta es poner en práctica cotidiana que sí sabemos. Pero ahí es donde entra la sabiduría, porque nos daremos cuenta de que el poder de elegir, el poder de ejercer la sabiduría está dentro de nuestras propias mentes. Lograremos mucho más simplemente meditando, o como dice el buen libro, encontrarnos con Dios en el templo de nuestro propio cuerpo. Él prometió hacerlo y siempre mantiene esa promesa. No algo fuera de nosotros mismos, sino dentro. Escuchar la voz suave y apacible de nuestro interior. Y que esa oración o meditación sea algo así, aunque siempre ponlo con tus propias palabras. Soy hijo de la vida infinita que fluye dentro de mí, que construyó para mí un templo perfecto para vivir. Cuando vivo y me muevo, tengo mi ser en ella, con fe y amor. Me guía, me protege y vela por mí día y noche. Así, me renuevo cada día, lleno de salud, riqueza, amor, libertad, paz mental, serenidad de alma. Y ahora te agradezco, Padre, y descansa en paz porque todo está bien. Algo así, en tus propias palabras, no simplemente dicho cada noche o mañana, pero dicho de tal manera que sientas su presencia. Cambiará tu salud y tu forma de ver la vida. ¿No le darás una oportunidad? Con demasiada frecuencia, cuando las personas hablan de sus experiencias personales, el mundo o diferentes eventos o los tiempos cambiantes o su karma, discuten estas cosas desde una perspectiva fatalista. El punto de vista es, todas esas cosas me están pasando y no hay nada que pueda hacer al respecto. En otras palabras, cualquier conciencia que uno pueda tener sobre la responsabilidad personal y la co-creación se olvidan fácilmente. Con frecuencia los individuos en la sociedad contemporánea se han acostumbrado a responder a la vida como una víctima. Una de las lecturas de Casey pone un giro humorístico a esta idea de victimización. Le hacen una pregunta. ¿Hay probabilidad de problemas de salud en marzo? Él responde, si lo buscas lo puedes tener en febrero. Si quieres saltar a marzo, sáltatelo. Lo tendrás en junio. Si quieres saltarte junio, no lo tengas en absoluto este año. Hoy en día, a menudo, parecemos evitar la responsabilidad personal por los eventos y las circunstancias, por las posturas que tenemos frente a nuestra vida. Ya no soy responsable de las cosas que me pasan. La condición de mi vida se debe a lo que otras personas me han hecho. Es por mi karma, dicen. Alguien me hizo algo, por lo tanto necesito demandarlo. Podemos culpar a nuestros padres, nuestra educación, nuestros vecinos, nuestra sociedad, incluso nuestras vidas pasadas para nuestra situación actual. En julio de 1900, desde la perspectiva de las lecturas, la vida es una continua experiencia y nos encontramos constantemente con nosotros mismos. Bien, ahora voy a continuar con un fragmento de un poquito más adelante del libro. Dice así: nuestras relaciones con los demás son un proceso continuo, a partir del cual podemos aprender mucho sobre nosotros mismos. Nunca conocemos a nadie por casualidad. En cambio, las almas se unen una y otra vez para un posible desarrollo del alma personal, un desarrollo en última instancia que ayudará a cada individuo a convertirse en un compañero con el co-creador. Con frecuencia, cuando las personas preguntaban cómo lidiar con los desafíos personales persistentes en sus vidas,
se les dijo que simplemente minimizaran las fallas de otros y engrandezcan sus virtudes. Aunque esto puede sonar simplista, Casey afirmó que usó este mismo principio al seleccionar información sobre un individuo de su propio registro akáshico. A lo largo de muchos años de su trabajo, Casey parecía especialmente hábil para ponerse en contacto con los registros y proporcionar cualquier información imaginable, ya sea información personal, datos históricos o material relacionado con el colectivo, lecciones y futuros en evolución de las naciones del mundo. Parecía no haber límite para su talento para acceder a la inmensa base de datos del universo. Sin embargo, contenida dentro de las miles de lecturas en el archivo, hay algunas ocasiones que Casey no querría o no podría acceder a los registros y proporcionar la pregunta, la respuesta, con la información que la persona buscaba. Por ejemplo, aunque se intentó, Casey no pudo dar la lectura que había sido programada para una mañana del 10 de junio de 1933. Posteriormente, en una de las lecturas de trabajo, aquellas lecturas que trataba sobre las habilidades de Casey y el trabajo de su asociación, se le preguntó acerca de por qué no había podido proporcionar la información. En respuesta a esta pregunta, Casey afirmó que el proceso de dar una lectura era un procedimiento muy fino y delicado. Hubo una serie de factores que imposibilitarían el contacto con los registros, ya que obstaculizaban, repelían o bloqueaban su mente subconsciente. Esos factores incluían la falta de voluntad del cuerpo físico de Edgar Casey para someterse a la sugerencia de entrar en ese estado de inconsciencia o el estado de salud física. Sin embargo, otros factores, incluidos los pensamientos mentales de los individuos en la habitación, si no estaban con ese tipo, clase o carácter de la información buscada en ese momento particular. Debido a la sensibilidad del proceso, así como la dificultad para leer los registros mismos, cualquiera que estuviera presente para una lectura tenía que estar unificado en su deseo de ser de ayuda para el interrogador. Fue la ausencia de ese factor, explicaba la lectura, que había embotado la capacidad de Casey para alcanzar esa posición, ese plano, esa esfera de donde se buscaba el registro, impidiéndole de la lectura en primer lugar. En otras ocasiones, Casey pudo acceder a los registros akáshicos y dio una lectura completa, pero parecía incapaz de dar respuestas a una pregunta específica. En esos casos podría responder con "eso no se puede dar desde aquí" o "no tenemos la información". En aquellos casos en que las lecturas indiquen que no se pudo dar la información, una de las razones fue porque una respuesta podría interferir con el uso individual del propio libre albedrío de esa entidad en la experiencia actual. Un caso es de una señora cuando las lecturas se negaron a revelarle que su ex marido estaba a punto de volver a entrar en su vida y ella se dividiría entre él y su segundo marido. La lectura retuvo esa información con el argumento de que para dar lo que esa persona quería, no estaría de acuerdo con el uso de la propia voluntad, propia elección o juicio. A veces no se podía dar información porque había demasiadas condiciones involucradas. Otra vez, mientras proporcionaba más información sobre los registros akáshicos, sobre el tiempo y el espacio, Casey fijó: en cuanto al lugar de los registros, este es un lugar, pero está en todas partes. Eso, la información, para ser individualizada, debe provenir de alguna fuente, en alguna forma, para interpretarse en la experiencia del buscador. Entonces, el registro es tuyo. ¿Cómo entonces, preguntáis, puede este individuo al que llamás Edgar Casey interpretarlo? ¿Cómo sé que esa es una interpretación correcta?
¿Dónde es que se lee lo mismo? ¿Cómo se interpreta esos acontecimientos? ¿De dónde viene tal conocimiento a un individuo como para interpretar los registros de otro a través de varias esferas, actividad o experiencia? Solo como un regalo de aquel que ha dado: si guardáis mis caminos, os amaré, moraré contigo y traeré a tu memoria todas las cosas desde la fundación del mundo. Entonces, mientras que la fuente puede ser enteramente capaz de traer un total o completo conocimiento, las respuestas deben estar siempre de acuerdo con la ley que se acaba de dar, dentro de tu propio yo. En otra lectura, Casey dijo que los registros akáshicos podrían ser leídos por un psiquiatra, pero también podrían ser deducidos por el individuo que había escrito el disco, para empezar. Cuando se le preguntó cómo esto era posible, la lectura confirmó que los registros estaban en todas partes y se manifestaban a través de la conciencia de uno por medio de los 5 sentidos. En otras palabras, nuestros patrones y nuestras habilidades se hacen evidentes a través de lo que decimos, lo que escribimos, lo que elegimos ver y lo que elegimos escuchar. Según Casey, cada una de estas cosas, así como nuestros pensamientos, se ven afectados por las sombras de lo que está escrito en los registros mismos. A otro individuo se le dijo que gran parte de la información contenida dentro de los registros estaba escrito en forma simbólica y requería una interpretación. Esta premisa se exploró más a fondo en una lectura que discutía si los registros contenían o no libros reales. Mientras daba esa lectura, Casey se vio a sí mismo viajando por el agua en una burbuja y llegando al lugar donde siempre obtuvo su información. Estaba allí el anciano que conoció, el anciano de los libros. En cuanto a si los libros eran o no reales, Casey afirmó que el subconsciente utilizaría cualquier símbolo que pueda traer a la conciencia mental el hecho de que la información estaba siendo obtenida, tomada de un reino y siendo comunicada a otro reino. Continuó declarando que si un individuo requería las imágenes de campos, flores o pájaros para comunicar a la mente mental el hecho de que se estaba obteniendo información desde el más allá del plano material, eso es exactamente lo que vería ese individuo. Por lo tanto, debido a que gran parte del mundo asocia los libros con iluminación, entonces muchas personas pueden asociar los registros akáshicos con libros reales. A lo largo de la historia, gran parte de la información contenida en los registros relacionados con patrones de comportamiento y experiencia humanos han sido simbolizados en el arte, la literatura, las escrituras, los cuentos de hadas y las leyendas. A veces han logrado explorar verdades universales o arquetipos de tal manera de resonar en los individuos a nivel del alma. Por ejemplo, la historia del alma es aquella en la que el alma estaba con el Creador. Con nuestro libre albedrío hemos estado eligiendo experiencias que nos han permitido desarrollar nuestro propio sentido de individualidad. Sin embargo, estamos constantemente buscando recuperar nuestra verdadera relación con Dios. En pocas palabras, estábamos con el Creador en el principio, nos descarriamos y finalmente regresamos a nuestro verdadero hogar. Nuestro pasado, presente y futuro colectivo se almacenan dentro de la base de datos de los registros akáshicos. Sin embargo, ese mismo tema se relaciona también con nosotros en historia como la parábola del hijo pródigo, el viaje de Dorothy en El Mago de Oz, así como los viajes de Christian Bilbo y el Hobbit, o las aventuras de Pinocho, respectivamente. Cuanto más cercana es una historia, un personaje o una situación,
puede llegar a simbolizar un arquetipo universal válido almacenado en los registros akáshicos, más captura la imaginación humana para todos los tiempos. Según Edgar Cayce, los registros akáshicos brindan constantemente a las personas esas experiencias y relaciones que necesitan en un momento particular para aprender cualquier lección que sea necesaria para el crecimiento y desarrollo del alma. Cada uno de nosotros contiene muchos impulsos, patrones y emociones en conflicto que deben ser resueltas en el proceso educativo del alma de descubrir quién soy yo. Si estas lecciones se aprenden o no en el presente, se convierte en una cuestión de libre albedrío. Pero si no se aprenden, simplemente se presentarán una y otra vez de diversas formas hasta que se dominen. Desde la perspectiva de las lecturas, la Tierra es literalmente una clase de causa y efecto. Una sala en la que el individuo tiene constantemente la oportunidad de encontrarse consigo mismo y aplicar los principios espirituales en el mundo material. Aunque este proceso de reunión con uno mismo no es fácil, será menos traumático si los individuos establecen una intención espiritual o ideal para sus vidas. En un sentido muy real, el sistema informático del universo es responsable de nuestros mejores intereses. Los registros están diseñados para permitir a todos los individuos a descubrir su verdadera identidad, su relación con Dios y su conexión entre sí. Y, como para hacer este proceso aún más factible, Cayce nos recordó: los registros akáshicos están en todas partes. Muy bien, bueno, hasta aquí llegamos con la parte número 3 de este audio que les estoy grabando y compartiendo de los registros akáshicos y Edgar Cayce, con ejemplos de varias lecturas, con realmente la enseñanza que nos ha dejado, la herramienta impresionante que habita dentro nuestro, que son los registros akáshicos, y cómo acceder a nuestras memorias para hacer de nuestra vida aquí, traer el cielo a la tierra, eso le digo yo, nuestra vida aquí, lo mejor que nosotros nos imaginemos, para recordarnos, para saber quiénes somos y qué hacemos acá, ¿sí? Y todo va a depender de nuestro ideal, de nuestro enfoque, de nuestra conexión con nosotros mismos. En el próximo parte, que es la última que subo, que es la parte número 4, se refiere a los registros akáshicos versus las probabilidades y potenciales de un futuro, ¿no? Más allá, teniendo en cuenta que por supuesto el tiempo no existe, nosotros aquí, en esta dimensión, sí tenemos este tiempo lineal de ayer, hoy y mañana, pasado, presente y futuro. Y cómo es que eso vive y convive, o cómo se aplica, o cómo se ve en una lectura de registros. Espero les haya sido de mucha utilidad. Les recomiendo por favor que lean, si están interesados por ustedes mismos. El leer uno mismo el material hace que uno ejerza y fortalezca, que yo le llamo el gimnasio en nuestra vida, fortalezca su propio discernimiento y pasarlo por tu propio filtro. Les mando un beso, les envío mucho amor, mucha luz, y nos escuchamos o nos vemos en el próximo. Bye bye.